Causas. Por general, las causas de la depresión son debidas a muchos factores, pero hay una característica general de la personalidad que se dispone a la persona a padecer de una depresión neurótica. Estas características pueden ser el sentido de la extremada responsabilidad, un nivel elevado de autoexigencia y la preocupación desmedida por el orden, el perfeccionismo, el temor a la posibilidad de cometer errores o equivocarse en áreas de trabajo o los estudios, la necesidad de tenerlo todo controlado y miedo extremo al fracaso. Todos estos factores son potencialmente peligrosos y pueden llevarnos a una depresión neurótica. Algunas personas son más débiles ante la adversidad y los desafíos de la vida, el trabajo, los estudios o la vida social, que los hace más pesimistas y ver solo la parte negativa de la vida. La depresión neurótica puede ser causada por el uso de medicamentos para curar ciertas enfermedades, teniendo un efecto secundario a la salud mental por la alteración de los bioquímicos neurológicos. Por eso, es recomendable nunca automedicarse, sino a seguir estrictamente las recetas o indicaciones del médico. También puede presentarse la depresión neurótica por la desmedida desaprobación en su infancia o que sus padres no le hayan aceptado o no era que haya sido engañado todo el tiempo. Lamentablemente, este tipo de personas difícilmente llegan a ser un adulto con una buena imagen de sí mismo o con una buena autoestima. Síntomas. En la depresión neurótica se presenta altamente la falta de autoestima, debido al conflicto interno, ya sea real o imaginario, que es causado por una experiencia precipitada. La intensidad de la depresión neurótica suele subir o bajar de acuerdo a los acontecimientos y el ritmo diario de la vida. Aquí no existen ideas delirantes o falsas imaginaciones. Más que nada se basa en la realidad de la persona. Por lo general se le echa la culpa al destino o a la suerte del entorno de las personas con las que lo rodean. El diagnóstico de la depresión neurótica se basa en el bajón de ánimos y la tristeza profunda que puede aumentar, prolongarse de manera desmedida por problemas o disgustos presentados. Tema 4. Obsesiones. ¿Qué son las obsesiones? La obsesión es un estilo de pensamiento en el que la persona está atrapada por una idea fija que con mucha frecuencia asalta la mente. La obsesión tiene muchas formas de expresión: el orden o la limpieza, el dinero, el cuerpo o la relación de pareja. ¿Cómo suelen ser las personas obsesivas? Si tienes esta forma de pensar, normalmente le das muchas vueltas a las cosas, tardas en decidir y te buscas o te quedas anclado en el pensamiento. Eso significa que te cuesta pasar a la acción y ello repercute de manera negativa en tu vida. Por ejemplo, puedes tardar en cambiar un trabajo que te está haciendo daño o causando mucho estrés porque no paras de pensar en los riesgos de dejarlo, en las posibles consecuencias negativas o catastróficas. O puedes obsesionarte por una persona concentrando toda tu atención e incluso idealizarla. Además, sueles ser una persona racional, analítica y reflexiva. Tiendes a guiarte en la vida por la cabeza más que por el corazón y las emociones. Pero el ser humano necesita un equilibrio entre ambos, razón y emoción. Y la persona obsesiva cae en el extremo de la mente. Aprovechamos para decir que tampoco es sano caer en el extremo opuesto de lo emocional. Sueles tener miedo a sentir dolor, tristeza, rabia, porque crees que perderás el control y la seguridad que te proporciona acercarte al mundo y las personas desde un plano más mental. Tienes miedo de equivocarte o arriesgarte, de pasarlo mal. Eso te paraliza e impide que actúes cuando es necesario. También necesitas tener un gran control sobre las cosas. Por eso, te obsesionas porque no quieres que nada quepa tu control. Por otro lado, es posible que ese exceso de racionalización te lleve al extremo opuesto, con episodios de caos y descontrol como explosión de escape ante las obsesiones que te encadenan. En algunas personas la obsesión requiere tal dimensión y genera tal ansiedad que padece un trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que produce inquietud, apresión, temor o preocupación o conductas repetitivas, denominadas compulsiones o rituales, dirigidas a reducir la ansiedad tan elevada. Algunas consecuencias de las obsesiones. En el cuerpo, síntomas como dolores de cabeza, migrañas, problemas de digestión, contracturas o dolores musculares, rigidez o tensión, insomnio. En lo psíquico, dificultad para identificar las emociones, dificultad para concentrarse y memorizar, rigidez del pensamiento. En la vida, pasan oportunidades, se posponen tareas, la persona no se decide porque siempre duda, entonces no cambia y se estanca. Malestar diario, sensación de encontrarse atrapado en algo.
Las obsesiones pueden generar mucho sufrimiento. Si es tu caso, pide información, podemos ayudarte o entender y cambiar este tratamiento, pensamiento doloroso. Tema 5. Fobias. Profundización de las manifestaciones fóbicas. Fobia. Palabra derivada de phobos, del griego antiguo phobo, que significa pánico. Es un trastorno de salud emocional o psicológico que se caracteriza por el miedo intenso y desproporcionado ante objetos, situaciones concretas como por ejemplo a los insectos o a los lugares cerrados, claustrofobia. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio, rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos. Puede ser la xenofobia, es decir, odio a los extranjeros o extraños. Tratamiento. Los tratamientos que se han demostrado para mayor efectividad en el tratamiento específico de las fobias o específicos son los basados en técnicas de modificación de la conducta. Y aquí una relación de aquellas técnicas consideradas más efectivas. Información al paciente sobre la naturaleza de la ansiedad general, de la fobia y en particular de los mecanismos básicos, procesos de condicionamiento, explicación sobre los síntomas y su alcance, relaciones entre el pensamiento, emoción y acción, identificación y neutralización de procedimientos contraproducentes utilizados para el paciente para regular su problema, pero que en realidad contribuyen no a la solución, sino al mantenimiento del problema. Respiración diafragmática lenta, relajación muscular progresiva, exposición controlada y progresiva a situaciones temidas, desensibilización sistemática, combinación de técnicas de relación con el enfrentamiento gradual a los estímulos fóbicos. Prevención de respuesta o inundación consiste básicamente en impedir la respuesta de evitación. Modelo operante. Inicialmente el paciente observa un modelo, otra persona que se enfrenta a las situaciones que el tema sin sufrir consecuencias desagradables. Después el paciente progresivamente con ayuda del terapeuta puede emitir respuestas adaptativas a la situación a pesar de que persista cierto grado de ansiedad. Medicación. El tratamiento de la fobia simple no se aconseja el uso de psicofármacos, salvo en algunos casos al inicio del tratamiento o si existen problemas depresivos. Materiales de autoayuda como complemento de la terapia o aporte a las tareas para casa. Causas de la fobia simple. Las fobias simples generalmente se desarrollan en la primera infancia. Los trastornos clásicos pueden comenzar entre las edades de 4 y 8. Un episodio desagradable, como la visita al médico por inyecciones o al dentista por una extracción dolorosa de dientes, a menudo crece en la mente del niño para poner en riesgo una fobia. Los niños que, por ejemplo, han quedado atrapados en un espacio cerrado y oscuro y confinados por accidentes, o como castigo puede tener miedo a los espacios cerrados, claustrofobia, cuando sean mayores. Las fobias simples también son adquiridas de los miembros de la familia por los niños. Por ejemplo, los niños con un miembro de la familia que tiene miedo a las cucarachas o arañas pueden ser aprendidos por el niño. Se dice que estas fobias se presentan en la familia, sin embargo, no se transmiten genéticamente de los padres o a su descendencia. Causa de las fobias complejas. Las causas de las fobias complejas aún no está clara. Se dice que son provocadas por interacciones complejas entre la experiencia agradable, la química y mensajeros químicos en el cerebro y la genética. Las fobias sociales, por ejemplo, ocurren después de una experiencia humillante anterior en el público, que socava la confianza social de la persona y como alternativa esta confianza no se desarrolla después de la infancia. Tanto la agorafobia como las fobias sociales comienzan en la adolescencia o comienza entre los primeros años de la adolescencia y los años 20. Pueden durar años o toda la vida y puede ser muy debilitante. Las fobias también pueden ser provocadas por un evento desagradable o relacionado con la vida. A veces, el miedo puede desarrollarse después de un evento estresante o un duelo. Ha concluido esta video exposición. Muchas gracias por la atención. Seguiremos próximamente con otras muestras de video para la materia de Psicología Clínica 2. Muchas gracias. Hasta luego.